Ese es el tema que vamos a abordar, soy Cristina, y a ustedes, nuestra amable audiencia. Recuerde que usted puede participar con nosotros mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y como Noticiero Acción 10. Ahí puede hacer sus preguntas, sus consultas para nuestro experto, quien ya está con nosotros, el doctor René Urroz, especialista en ortopedia y traumatología. Vamos a hablar de esas fracturas en adultos mayores, qué tan severas pueden ser, comprometen o no la vida del adulto mayor y cuál es la forma idónea y responsable de tratar estos problemas de salud. Doctor, bienvenido, un placer que esté con nosotros acá en Acción 10 de la mañana. Vamos a iniciar por definir la fractura en el adulto mayor, hablando de esta etapa de la vida en la que todo implica mayores riesgos. Es lo que uno se imagina y es lo que la práctica profesional médica también nos han explicado por acá cuando usted nos acompaña. Sí. Muchas gracias por la invitación. Este es un tema que, aparte de interesante, es un tema extremadamente frecuente en los hospitales y en la vida de muchos hogares. Las fracturas del adulto mayor son un tema sumamente extenso y sumamente complicado. Sin embargo, los especialistas de ortopedia de todo el planeta nos preparamos precisamente y estamos entrenados para este segmento y para verlo de una manera realmente muy delicada, porque como usted decía, pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Y mucho escuchamos, doctor, no es lo mismo que te fractures teniendo 20, 40 años a que te fractures después de los 60, por ejemplo. Bueno, todas las fracturas pueden generar invalidez, pueden generar limitaciones funcionales, aunque las cirugías sean perfectas. Pueden quedar secuelas. Las lesiones del aparato locomotor pueden dejar limitaciones funcionales importantes. Si nosotros platicamos con un paciente que está fracturado en un hospital y le preguntamos, ¿qué miedos tenés ahorita? Uno de sus primeros miedos es, no sé si voy a quedar igual después de esto. No sé si voy a poder trabajar igual después de esto. No sé si mi vida va a cambiar. Y cuando hablamos del adulto mayor, esto es mucho más grave. Porque las fracturas más frecuentes en el adulto mayor las vamos a ver referidas a la cadera, al hombro, a la muñeca, al tobillo y a una región muy delicada, que es la región supracondílea del fémur, por encima de la rodilla, de 10 a 15 centímetros por encima de la rodilla. Doctor, estas son las principales zonas. Hablando de esas principales zonas, mucho he escuchado que dicen, bueno, el adulto mayor o cualquier persona puede fracturarse en cualquier parte del cuerpo, pero la fractura más grave es en la pelvis. Ahí sí compromete más la vida del paciente. ¿Esto en realidad es un mito o tiene todo de cierto? En realidad es un comentario que es muy válido. La fractura de cadera es una fractura especialmente grave, ¿ya? Sin embargo, tenemos en compensación que probablemente es una de las fracturas en las que más estamos entrenados los ortopedistas. Es un tipo de fractura en la que existen hoy implantes quirúrgicos muy modernos, implantes que nos permiten poner de pie y deambular al paciente en las próximas horas de la cirugía. Ya no es como antes, que pasaban semanas antes de movilizarse, pero es una fractura que por su naturaleza puede jugar con la vida del paciente. Es una fractura de alto riesgo tromboembólico, una complicación que puede llevar a la muerte del paciente. Sí, porque el paciente está inmovilizado. Exacto, alto riesgo para infecciones, para neumonías, para una serie de problemas conexos alrededor del tratamiento. Antes de entrar al tratamiento, doctor, que es bien importante, porque al iniciar yo decía, ¿cuál es la forma idónea y responsable de tratarlo? Pero antes de entrar a esa parte del tratamiento, sí quisiera preguntarle, ¿qué adultos mayores tienen mayor riesgo de fracturarse y de complicarse? Excelente pregunta, porque no se trata solo de hablar de las fracturas, dónde están localizadas, cuál es la más grave, sino por qué ocurrieron. Sí. ¿Por qué ocurrieron? Bueno, si tenemos un adulto mayor que va teniendo pérdida de masa muscular, que va teniendo disminución de la fuerza, que va teniendo dificultades con el equilibrio,
que tiene problemas auditivos, problemas de visión, que no mira bien por dónde camina, o que tenemos un adulto mayor con problemas cardíacos, depresión, que eso lo lleva a sufrir mareos y caídas, o tenemos un paciente, por ejemplo, un paciente psiquiátrico descompensado, que puede estar hiperactivo, o tenemos un paciente con Parkinson, o tenemos un paciente diabético descompensado, también puede presentarnos caídas. O tenemos un paciente que tiene polifarmacia. Tenemos adultos mayores que usan hasta 10 y 15 medicamentos, bebito. Entonces, este paciente que empezó a perder masa muscular, empezó a perder también densidad mineral ósea. Y tenemos combinado osteoporosis con sarcopenia. Muchas veces escuchamos que es primero la fractura o la caída. Excelente. Si nos ocurre y si nos lo preguntamos y si tiene importancia clínica para los cirujanos. Nosotros, antes de operar, tenemos que investigar realmente y nos preocupa qué ocurrió primero y por qué. Yo tengo una pacientita, por ejemplo, mamá de un amigo, que se levantó en la madrugada, se fracturó el fémur y cayó. Y esa fractura fue patológica. Esa fractura es un asunto que se presenta de manera espontánea. Exacto. El exceso de carga sobre el hueso ya no lo tolera, porque tenía una disminución de su densidad mineral. Entonces, supongamos que es una estructura de una casa. Yo le pongo más carga de la que puede soportar y se rompe. Pero también pueden haber pacientes que tienen tumorcitos en los huesos. Y entonces se rompe primero y después el paciente se cae. Y a veces el paciente no comprende y dice, no sé cómo me caí. Exacto. Y es que se fracturó primero y por se fracturó primero y luego cayó. Exacto. Esas son fracturas que caen en el terreno patológico. Pero lo usual va a ser el paciente que tiene un trauma y el trauma le genera la fractura. Quiero, doctor, aprovechar un comentario que nos hacen en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y como Noticiero Acción 10 para que este comentario y esta pregunta a la vez nos dé la pauta de entrar a la parte del tratamiento. Buenos días, tengo un amigo que se fracturó el tobillo del pie derecho, no fue al hospital y lo sobaron y ahora le duele el tobillo, él tiene 43 años. ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, realmente hay que evaluarlo muy bien. Si efectivamente es fractura de tobillo, hoy las fracturas de tobillo son casi en su totalidad quirúrgicas, por una serie de condiciones biomecánicas que tiene el tobillo que no tenemos ahorita espacio para poder explicar todas. De todas las fracturas de tobillo, solo hay una a la cual llamamos Weber tipo A, que es la única que no operamos. El resto son quirúrgicas, especialmente si el paciente tiene ya más de 20, 25, 30 años. Ahora veamos lo que hizo este pacientito. Ahora, no fue al hospital. Si lo sobaron y dice. todo esto, entonces aquí vienen complicaciones, incrementamos el proceso inflamatorio. En dependencia del tiempo de evolución que tiene. Si el tiempo de evolución que tiene es corto, hay que dejar que se desinflame, evaluarlo y programarlo quirúrgicamente. Pero si el tiempo de evolución es mucho, es muy prolongado, y ya hay signos de consolidación, que lo podemos ver en un control radiológico, lo mejor es esperar, ponerlo en un programa de rehabilitación. Si a pesar del programa de rehabilitación continúa con el dolor y tiene limitación funcional, hay que valorar un procedimiento quirúrgico. Yo quiero hacer énfasis aquí, doctor, que cuando la fractura ocurre, cuando la caída ocurre y se dé el trauma, el dolor, muchas veces dicen, no es fractura, seguramente solo te zafaste y van donde un sobador. Sí. Y esto, si bien es cierto, en algunos casos podría ayudar, en otros puede complicar. ¿Qué es lo ideal cuando sospechamos que hay una fractura tras un trauma? Bueno, en la mayor parte de los casos complican estas sobadas porque van a incrementar el proceso inflamatorio, el trauma, y si hay una fractura pueden movilizarse los fragmentos y dañar otras estructuras, músculos, tendones, venas, arterias, pueden dañarse, nervios especialmente. Lo primero que tenemos que hacer si sospechamos una fractura es inmovilizar, con lo que usted tenga a mano, con una revista, con un periódico, con una reglita, con ramas, lo que tenga, usted debe inmovilizar. Pero no manosear el área, ¿verdad? No manosear el área,
porque hay una zona de inestabilidad. El dolor y la inflamación van a progresar cuando esta zona de inestabilidad se estimule. Cuando inmovilizamos con lo que tengamos a mano, pueden ser un grupo de periódicos, ¿ya? Lo ponemos alrededor, lo fijamos con una tela, con una venda, lo más sencillo, pues estoy hablando de lo que puede haber en la casa, ¿ya? Y lo transportamos. Porque la única manera de que yo confirme si hay una fractura es tomando una radiografía. Vayámonos ahora al tratamiento, doctor. ¿Todas las fracturas se operan? ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas? No todas las fracturas se operan. Todas las fracturas las clasificamos. Todas las fracturas tienen ya un sistema de clasificación internacional que lo manejan todos los ortopedistas y los especialistas de emergencia en todos los países. Algunas de estas fracturas van a ser alineadas, van a ser cerradas, es decir, la piel no se rompió. Estas alineadas con pocos fragmentos y sin compromiso articular, usualmente las manejamos de manera conservadora, con un yeso. Pero ya las fracturas que tienen compromiso articular, múltiples fragmentos, o son expuestas, o están comprometiendo otras estructuras, vasos, músculos, nervios, esas fracturas son obligadamente quirúrgicas. Ahora, el procedimiento depende de muchas cosas. Si abro y pongo implante, o no abro y pongo fijadores externos, o pongo sistemas de tensión, ¿verdad? Eso ya depende de muchos criterios. Ahora, vámonos al adulto mayor. Las fracturas de cadera, que decíamos son de verdad las más graves que puede tener, 100% quirúrgicas, quiere decir todas, absolutamente todas se operan. Quiero preguntarle acá algo, indistintamente de los riesgos que pueda tener el paciente, porque hay muchos mitos y muchas cosas, doctor. Dicen, no, es que yo prefiero que esté fracturado, que esté fracturada, a que vaya a morirse en una sala de operación, porque tiene osteoporosis, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Y si bien es cierto, se va a someter a cirugía, pero he escuchado esto, doctor, que es obligación del médico que va a operar y todo el personal de manera multidisciplinaria controlar un poco sus factores de riesgo. Así exactamente es. Todos estos pacientes adultos mayores son pacientes con osteoporosis, pacientes con sarcopenia, es decir, pérdida de masa muscular, pacientes que ya están padeciendo otras enfermedades y que eso no incrementa las dificultades. Puede ser cardiópata, hipertenso, diabético, problemas pulmonares, diabéticos, problemas hipertensivos, pacientes psiquiátricos, pacientes de Parkinson, pacientes con diferentes patologías, pacientes con lupus, ¿ya? Entonces tengo pacientes con osteoporosis, con sarcopenia, con enfermedades crónicas concomitantes, más la lesión fracturaria. El médico va a cumplir toda una serie de protocolos. Vamos a empezar a controlar los riesgos. Con cada fractura y si hay tiempo de inmovilización, aparecen riesgos tromboembólicos, riesgos de infecciones, ¿verdad? Y riesgos de malas consecuencias después de los procedimientos quirúrgicos, complicaciones tempranas. Todos estos riesgos yo debo manejarlos y en base a eso programar a mi paciente. Pero aún así Pero el hecho de que tenga osteoporosis no impide la cirugía. Hoy hay implantes, técnicas y procedimientos que me permiten trabajar en el paciente con osteoporosis. Que los implantes son especiales, sí. Que los implantes son caros, también. Que tengo que utilizar además injerto óseo. Y si no tengo injerto porque no quiero sacarlo del paciente, utilizo industrialmente un tipo de injerto que ya viene preparado, hidroxiapatita de calcio, y lo integramos para que el paciente consolide más rápido. Y la ventaja de la cirugía moderna es, uno, suelen ser más rápidas, suelen ser más seguras y me permiten reintegrar al paciente a su vida normal lo más temprano posible. Pero si la fractura es obligadamente quirúrgica,
tienen que haber contraindicaciones absolutas para que yo me detenga. Contraindicación absoluta, que en la valoración cardiológica el cardiólogo me diga no va a tolerar la cirugía. Contraindicación absoluta, por ejemplo, que el paciente esté completamente inconsciente por un trauma, tenga comprometido su sistema nervioso central y nuestra cirugía en ortopedia no es prioridad. Es prioridad la parte neuroquirúrgica o la parte de cirugía general, por ejemplo, si fue un trauma muy intenso. Y estos pacientes, ¿Ya? doctor, cuando, por ejemplo, los hijos deciden no operar, ¿pueden tener mayores complicaciones por no haber operado? Van a tener muchas complicaciones. La primera complicación es el sufrimiento por dolor. La segunda complicación va a ser la muerte de los fragmentos óseos porque van a haber daños en la irrigación de estos fragmentos. La otra complicación va a ser una consolidación totalmente anormal, porque el organismo va a intentar empezar a reparar. Y aunque tengamos 90 años, nuestro organismo es capaz de reparar las fracturas. Ese es un mito, que porque tiene 90 años no va a consolidar. No. Hay una lista de condiciones que pueden impedir una consolidación, Gracias, aunque seamos jóvenes. Gracias Pero el hecho de que sea un adulto mayor no me bloquea la cirugía. Gracias por sus recomendaciones, por su tiempo y esperamos que sea de mucha utilidad este segmento para nuestros amigos y amigas. Se me queda una frase en el tintero, Adelante. y especialmente con las fracturas de cadera. Si no lo opero, se me muere. Esto ténganlo seguro. Van a ser pacientes de mucho riesgo, pero vamos a controlar los riesgos y vamos a salir exitosamente de esa cirugía. Pero si no lo opero, con solo el encamamiento, mi pacientito adulto mayor se me muere y no puedo permitirlo. Y yo tengo como médico la obligación de explicar y de convencer a esa familia y explicarle científicamente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que esperamos y cómo lo vamos a controlar. Pero tengo que buscar cómo ayudar en primer orden a mi paciente. Definitivamente. Muy buen comentario de cierre, doctor. Qué bueno que nos haya acompañado el doctor René Urroz, especialista en ortopedia y traumatología. Gracias nuevamente por su tiempo. En pantalla la forma en que usted puede contactar a nuestro especialista. Vamos a una pausa y ya regresamos.